Fotograma. A los 11 o 12 años mi padre me enseñó a manejar la cámara. A esa edad ya sabía de velocidad, diafragma, profundidad de campo, sobreexposición y subexposición. Pero esto no me interesaba demasiado técnico para mi carácter inquieto y libre. Tiempo después estudié diseño. Allí tuve un acercamiento distinto a la fotografía. Aprendí de angulación, de luces, de líneas, de encuadre, de la pose. El fotógrafo tiene que decidir qué imagen o imágenes tomar, en qué momento tomarlas, cómo tomarlas, desde qué ángulo o perspectiva, con qué encuadre y qué tipo de luz, qué objetivos o filtros. Pero hasta aquí son solo elementos aislados que no nos dicen nada. Es la estrategia del artista que al combinarlos logra su expresión. El fotógrafo en definitiva tiene que componer, seguir un proceso importante de creación, usar un lenguaje adecuado y códigos estéticos que logren hacer llegar eficientemente el mensaje al espectador. Pero a pesar de conocer el lenguaje compositivo, todavía no hacía fotografía, hacía fotos. Y es que simplemente no la veía como un medio que permitiera decir de mí, contar sobre mí. Sin embargo, tiempo después estudié dibujo y pintura con un profesor particular que también era fotógrafo y me hizo conocer ese mundo. Fue en ese momento en que comencé a hacer fotografías, a comunicarme a través de ellas. Ella hizo reencontrarme, descubrirme. Como alguna vez escribí, bajo el sopor del mediodía y una cámara en sus manos, se encontró de nuevo, poco a poco, en silencio. A través de su mirada pudo hablar de nuevo. La imagen fotográfica supone un recorte de espacio y tiempo. Es una porción, un fragmento de esa realidad infinita que puede imaginar el lector del texto visual. Una película, hablando de cine, narra una historia de principio a fin, siendo el caso similar a una novela. Una fotografía, en cambio, se puede comparar con un cuento o un microrrelato. Es solo un fragmento y su extensión es infinita en cuanto a significados, pues supone un recorte del escenario real que lleva a la representación metafórica y por consiguiente a la interpretación, por parte del observador, del hecho fotografiado. Antes y después de este fragmento es infinita la extensión en tiempo y espacio. Ella fascina, incita e invita a la contemplación y meditación. Y es que una foto no puede convertirse en fotografía solo cuando su composición e iluminación sean correctas, su tonalidad acertada, su textura adecuada o cumpla con la ley de los tercios. La fotografía es representación, enunciación subjetiva de la realidad que provoca y desencadena emociones, opiniones y sensaciones, y que irremediablemente acercará al lector a esa inquietante realidad. La fotografía para mí es encuentro. Apoyada de su mano me reconozco en la ausencia, un trabajo de introspección muchas veces nada fácil emocionalmente. Por esa razón y muchas más, la fotografía se ha convertido en el medio del que me valgo para reconocerme, conocerme, saber de mí. Mis más lejanas memorias hablan de ausencia y familia, con todo el significado que esto pueda tener para una vida pequeña. Y con ella, los sueños y pesadillas que me han acompañado. Ya a edad temprana comprobaría el sabor de la ausencia. Siempre me he sentido la misma, siento que nací vieja y es que este hecho me marcó para siempre. Está en mí con una presencia tan fuerte que ha definido mi trabajo. Mis imágenes reflejan esa ausencia, ese silencio. Durante muchos años de mi vida me sentí sola frente al mundo. Todavía lo siento. Y, aunque a través de la fotografía quiera contar otras cosas y me planteé temas diversos, como la ciudad, la memoria, la verdad es que en el fondo solo hablo de mí misma. Hablamos de nosotros mismos, del tiempo, del pasado o el presente, de la vida, de nuestra vida, de lo que fuimos y ya no seremos, de lo que somos, de lo que queremos ser. Nos encontramos dentro de las imágenes,
Por eso digo que toda fotografía es en sí misma un autorretrato y en algunos casos hasta una autobiografía. Mis primeros retratos estaban bien compuestos, sí. Generalmente mostraban un individuo dentro de su entorno social geográfico, pero en esas primeras imágenes utilizaba mucho el zoom y la emoción la lograba a través de la composición, las líneas, las luces. Creo que en estas imágenes se notaba cierta reserva, miedo a la proximidad, al contacto visual. Y creo que esto pasaba en gran parte gracias a mi perpetua timidez. Timidez que se reflejaba en las imágenes. En aquel momento me preguntaba, sin hacerlo conscientemente, ¿cómo pasar de un retrato social, antropológico, histórico a un retrato en el que me vea a mí misma? ¿Cómo lograr que un retrato sea un autorretrato? Poco a poco descubrí que simplemente hay que salvar la barrera que existe entre la composición y la emoción, entre lo que se ve y lo que se siente. Pues a través de la composición el sentido de la imagen iría solo en función al propio yo, al individual, y no al yo relacionado con el otro y por los otros. Por eso yo planteo que para el fotógrafo estas imágenes no son simplemente retratos. Son aproximaciones del ser, ecos del yo, reproducciones del alma, autorretrato. Por eso planteo que la fotografía se encuentra mucho más allá del arte, porque representa, o ella es el reflejo inconsciente del colectivo de una sociedad. Presenta lo que somos, lo que nos hace humanos, con nuestros defectos y virtudes. De allí su fuerza y vitalidad que muchas veces se escapen de control. Con la fotografía he aprendido no solo a reconocerme, sino a sentirme en unión con el otro. Y esa unión que se establece con la otra persona hace que haya un compromiso con el otro. ¿Qué pasa muchas veces en la fotografía? Hacemos retratos de gente, de personas, y son personas que no tienen nombre. Esa unión con los otros hace que me den las ganas de volver al lugar, ¿okay? Porque los conocí, porque me reí con ellos, porque me miré en sus ojos. Y deseé mantener el contacto que en un momento establecí con ellos. Eso es una de las cosas que más me maravilla de la fotografía y sobre todo del retrato. Es volver al lugar y entregarles las imágenes, ver sus caras de asombro. Siempre digo que me dediqué al fotoperiodismo gracias a las discusiones de sobremesa en casa de mi abuelo paterno sobre la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Encuentros bélicos donde ellos habían participado como protagonistas. Historias fascinantes para una niña pequeña, creando múltiples películas sobre los eventos que narraba mi abuelo. Historias donde la tensión, el miedo y la tristeza se mezclaban con un poco de humor que agregaba siempre mi abuelo para aplacar un poco todo el trauma que ellos habían vivido. A todo esto se le sumaban las fotografías que circulaban por la mesa. Eran imágenes que mi abuelo había tomado con su cámara en el campo de concentración donde él había trabajado. Estas imágenes que quedaron grabadas en mi mente para siempre. Además, estas situaciones que viví de pequeña me hicieron ver el mundo desde otra perspectiva.
Muchas veces me pregunté ¿qué hacemos nosotros en este mundo y para qué hemos nacido? Interrogantes que nos hacemos siempre todos los seres humanos o todas las personas en algún momento de nuestra vida. Creo que el reportero gráfico debe estar comprometido con nosotros. Si no, ¿para qué sirven este tipo de imágenes? ¿Y para qué estamos en este oficio? El reportero gráfico lo que hace es contar historia. Contar historia de las personas, de otras personas. La única razón por la que yo me encuentro aquí es para contar la historia de otros. Que esas historias y esas vivencias, que muchas veces son vivencias sufridas, ¿okay? Yo hago una analogía con lo que vivió mi abuelo y con todas las imágenes de sufrimiento, de tristeza y de dolor. Hago una analogía con muchas del trabajo, o sea, de lo que es la fotografía social o lo que es el reporterismo gráfico en comunidad. La única forma es nosotros ser la voz de esta gente, ¿okay? A través de nuestras imágenes contamos lo que ellos viven a diario, lo que ellos sufren, las alegrías y las tristezas de ellos. Esa es la única razón, o sea, ser un vínculo entre ellos y darles voz a ellos, darles una voz, aunque la fotografía no sea un texto escrito, es un texto visual y de alguna forma una imagen te cuenta una historia y es contar la historia de ellos, ser su voz. Creo que la finalidad del fotoperiodismo es el de denunciar las atrocidades que el ser humano ejerce sobre otros seres humanos, sobre el planeta, sobre el mundo en general. Imágenes que plasman la cruda realidad en la que están inmersos cientos de personas. Por esta razón me he enamorado de este oficio. El reportero gráfico se encuentra siempre en primera plana. Mientras los demás corren huyendo, el fotógrafo de prensa va en sentido contrario, hacia el suceso, arriesgándose. Todo esto para sentir, vivir y capturar, para luego poder contar a los demás lo que ha visto con sus ojos. La fotografía constituye un elemento importante de una colectividad. En ella se pueden observar los cambios políticos, sociales y culturales de una nación o comunidad. Es la reproducción de algo que pasó y que sirve para testimoniar o informar sobre ese algo de una forma más objetiva que se pueda. A todo esto habría que agregarle que se encuentra regida por el encargo, por las líneas editoriales del periódico, pues en ella intervienen los diagramadores, editores y periodistas. Aunado de esto se encuentra acompañado además por el texto lingüístico, título o pie de página. La imagen fotográfica se convierte en una parte de la información del contexto de la noticia que llega a los lectores del medio de comunicación. Lo importante aquí es la posición ética del reportero gráfico o fotógrafo hacia la acción que realiza en el momento de decidir qué imagen tomar y cómo reencuadrar esa realidad, cuál imagen meter en el sistema del periódico y cuál no, porque cuando entregas las imágenes sabes que ya no tienes control sobre ellas. Este oficio me ha enseñado, entre otras cosas, la paciencia, esperar el momento preciso, porque para este tipo de imágenes el momento es fundamental, pues muy pocas veces los hechos se repiten. ¿Lo capturas o no lo capturas? La constancia, porque muchas veces haces el papel de investigador. La síntesis. Una sola imagen debe decir todo lo que está pasando en ese momento, pues es un texto visual. Narrar un hecho a través de una sola imagen. La humildad, porque contamos historias y para que esta información llegue a ti debes saber entrarles a las personas. Gracias a esto he perdido gran parte de mi timidez, pues irremediablemente tienes que acercarte a los demás. Fotograma.